que la conferencia próxima la voy a tener que dividir. La conferencia que estaba titulada Los románticos, Larra y Zorrilla, van a tener que ser dos, porque no me caben los dos en una conferencia. De modo que habrá una primera sobre Larra y una siguiente sobre Zorrilla, con lo cual prolongaremos el curso una semana. Si podemos, lo intercalaremos en algún lugar, y si no, será una semana más al final. Pero, en fin, quiero advertirles ya que lo tengo que dividir porque me pasa como con Jovellanos y Cadalso, que no caben. Bueno, hoy vamos a hablar de mesoneros romanos. Recuerdan ustedes que el título de hoy es La España sosegada de mesoneros romanos. Es una figura, la de mesoneros romanos, no popular. La gente sabe que tiene una calle en Madrid, pero en fin, quizá muchas personas no saben mucho más de él. No es muy leído, aunque es enormemente legible, pero no ha conseguido tener una circulación amplia y escribió mucho. Realmente la obra de Mesonero es muy amplia. Era madrileño, era uno de los grandes madrileños, porque dedicó su vida en gran parte a Madrid, incluso no solamente a vivir y a observar, sino al estudio de Madrid. Nació el año 1803 y tuvo una vida larga, sobre todo para la época. Piensen ustedes, ahora no nos sorprende tanto, pero murió el año 1882, es decir, a los 79 años, que en el siglo XIX era una vida muy larga. Y además la tuvo muy cumplida, la tuvo activa hasta el final. Era hijo de un hombre de negocios salmantino, de mucho prestigio en Salamanca y luego en Madrid. Era un poco representante de gentes de dinero, de terratenientes, de ganaderos, de industriales, de Salamanca, y era un hombre de intachable fama, muy competente por lo visto, que mantuvo una situación de vínculos próximos con Salamanca. Por ejemplo, cuando terminó la guerra de la independencia, fue con su familia, que quiso volver con su familia a Salamanca, y Mesonero cuenta el viaje a Salamanca era bastante complicado, ¿no? Pero a raíz de la guerra de la independencia la cosa era bastante difícil, llena de contratiempos, de demoras, de peligros. Y luego en Madrid tenía siempre relación con los salmantinos. Tenía una buena fortuna, que conservó el hijo, que era también un buen administrador, competente, y la aumentó. Era una persona que vivió con modestia, pero con sobra de recursos, en definitiva. Tenía eso que se llama, con una expresión española que me gusta mucho, holgura. Es decir, tener algo más de lo necesario. Lo tenía bastante más de lo necesario. Era además un hombre muy estable, tuvo una vida sumamente estable y era muy generoso. Ayudó a mucha gente, por ejemplo, a casi todos los escritores que lo necesitaban. Era el escritor que tenía dinero y que no era ostentoso, que vivía con cierta modestia, pero tenía dinero y una situación bastante segura. Y siempre estaba dispuesto a ayudar a los que lo necesitaban. Era un hombre, además, que tenía una actitud de benevolencia general. Era un hombre que miraba el mundo con buenos ojos, cosa no muy frecuente. No tenía soberbia. Tenía conciencia de su valor, pero probablemente era de esos pocos hombres, hay muy pocos, en los cuales, si el numerador es su realidad y el denominador es su pretensión, el numerador es mayor que el denominador y por tanto el valor de la fracción es mayor que la unidad. Eso es muy frecuente. Se dice que hay algunos, pero yo tengo la impresión de que uno de ellos era don Ramón de Mesoneros Romanos. Por ejemplo, tuvo mucha admiración y amistad con Larra.
Larra era enormemente distinto de Mesonero, pero esto no le importaba, era mucho más joven. Pero tampoco lo tenía en cuenta. Y hay otra figura con la cual también tiene mucha amistad y que tiene más mérito todavía, que es Galdós. Galdós tenía 40 años menos que Mesonero, es decir, era un muchacho cuando este era un hombre maduro, ya lindante con la vejez. Estaba convencido Mesonero de que Galdós era superior a él y no le dolía. Lo primero es extraño, lo segundo extraordinario. Y lo ayudó mucho. Le dio amplísima información sobre la época que trató Galdós y que no había vivido. Piensen ustedes que este hombre empieza los episodios nacionales con Trafalgar en 1805. Él nace el 43. Es decir, hasta el año 60 aproximadamente no ha vivido la España que presenta. Pero le dio una enorme información que tenía no solamente vivida, sino también documental, porque había trabajado mucho, había hecho mucha investigación de la historia contemporánea mesonero y lo facilitó generosamente a Galdós. De modo que en una de las fuentes de los episodios es la información que le facilitó la amistad con mesoneros romanos. Era un hombre muy independiente. Se mantuvo siempre apartado de la política. Habla de política de vez en cuando. Se ocupa de ella. Se ocupa de ella con desgana. Siempre con un fondo de desgana. Y solamente cuando habla de las épocas más dramáticas, de las épocas más críticas, de aquellas épocas en las cuales la política realmente fue el núcleo de la vida de España. Y entonces no tiene más remedio que hablar de ello, ¿no? Pero siempre con independencia, nunca con partidismo. Y con una cierta desgana se ve que está siempre deseando tratar de otras cosas. Escribió un libro llamado Manual de Madrid. Escribió otro libro que tengo la suerte de poseer y que no es muy frecuente, que se llama El Antiguo Madrid. Es un estudio realmente amplísimo y muy minucioso y preciso de lo que era la ciudad, de lo que había sido anteriormente, de lo que era en la juventud de Mesonero. Luego escribió una enorme cantidad de cuadros de costumbres que titulaba Escenas Matritenses. Y hay también un libro con el título de Panorama Matritense. Y otro se llama Tipos y Caracteres. Escribió además un libro que se llama Recuerdo de un viaje por Francia y Bélgica, donde habla, por ejemplo, de los trenes, los primeros trenes que conoció, hecho con mucha simpatía y con una observación bastante perspicaz. Colaboró mucho en varias publicaciones de la época, sobre todo en cartas españolas. Después se convirtió esta revista de nota que se llamaba La Revista Española. Y luego, sobre todo, en el Semanario Pintoresco. En la primera mitad del siglo XIX se publican muchas cosas interesantes. Hay ediciones, por ejemplo, hay una publicación enormemente interesante, que es una imitación de una publicación francesa, de Les Français peints par eux-mêmes. Se hizo en España una obra muy extensa titulada Los españoles pintados por sí mismos. Es una colección muy amplia realmente, de tipos españoles, de hombres y mujeres, naturalmente, con grabados, con unos preciosos grabados. Hay una edición primera que no tengo, por desgracia, con un papel bastante bueno, pero tengo la segunda, que es igual, solo que con un papel menos bueno, pero los grabados están. La primera es de 1845, la segunda es de 1851. Y luego después
algunos autores de los que colaboraron en esta primera publicación y otros escribieron otro libro que se llamaba Las españolas pintadas por los españoles. Ahí era de mujeres. Una publicación muy interesante. Uno de los colaboradores, no digo de los más frecuentes, pero bastante importante, fue en Mesoneros Romanos. Y luego publicó un libro sumamente interesante que se llama Memorias de un setentón natural y vecino de Madrid. Este libro es de 1879, creo que se publicó en el 80, me parece que lo tengo ese, y murió el 82, murió 2 años después. Es un libro lleno de frescura, se ve que estaba en plena posesión de sus facultades mentales. Él dice que tiene una memoria extraordinaria, lo dice varias veces, se comprueba que es así, porque está lleno de recuerdos muy precisos y llenos de frescura y de sabor, ¿no? Que es un libro realmente muy atractivo de leer, especialmente algunas partes, otras son menos. Lo que ocurre es que se detiene a mitad de siglo. Es la primera mitad del siglo. No habla de los años posteriores. Con lo cual se ocupa, diríamos, de los comienzos del siglo y de la época romántica con su prolongación, más o menos. Yo calculo que como fecha final, por muchas razones, lo comentaremos un poco más en detalle a la verdad, Zorrilla. Yo doy la fecha 1849 como fecha crítica del romanticismo, que tiene evidentemente una cierta prolongación, las cosas no son bruscas, quizás hasta 1860 llegan las ramificaciones, diríamos, del romanticismo. Era un escritor aficionado, nunca es profesional. No tenía que ganarse la vida con su fortuna administrada por él, porque se ocupaba mucho de las cosas, de los asuntos que había heredado del padre. El padre, si no recuerdo mal, murió el año 1820, me parece. Desde entonces sigue un poco la empresa, diríamos, del padre, los asuntos del padre, y cuida de su fortuna. Nunca necesitó ganar dinero con los libros, aunque ganó bastante. Porque él habla también de que a veces las ediciones de sus libros se vendieron muy bien. De modo que no era escritor profesional en el sentido de que no necesitaba vivir de su pluma, pero le dio también algunos rendimientos y, por otra parte, trabajaba con gran dedicación y mucho, escribió mucho. ¿No? Como ven ustedes, diríamos que es un aficionado con calidad profesional, pero con actitud de aficionado. O diríamos, por tanto, quizá mejor, que era un escritor de vocación. Tiene justamente la llamada de la literatura y la entrega, y no la necesidad. Hay una cosa muy interesante y que creo que conviene tener presente. Ustedes saben que las sociedades tienen diferentes grados de complejidad. Les decía a ustedes el otro día, hablando de don Ramón de la Cruz, que en sus sainetes intervienen todos los niveles sociales, que no solamente las clases populares, sino las clases, diríamos, medias y la aristocracia, incluso los usías, aparecen juntos en convivencia. Pero hay cierta homogeneidad. Son varias clases en presencia, en convivencia, pero con cierta homogeneidad. Y esto se va diversificando de una manera enorme a lo largo del siglo XIX, hasta cierto momento. Probablemente son esas cosas que los historiadores en general no investigan, pero que yo echo de menos, que es la variedad humana o la monotonía, en otros casos, de la sociedad, de cada sociedad en cada época. Yo creo que nunca ha sido España más variada, más diversificada que en la primera mitad del siglo XIX. Es decir, hay una enorme cantidad de tipos humanos. Piensen ustedes que las profesiones eran relativamente pocas.
Ahora, por ejemplo, las profesiones son innumerables. Incluso hay algunos centros que se llaman, yo veo placas en algunas casas que dicen, de nuevas profesiones, centros de nuevas profesiones. Son innumerables. Muchas veces no se sabe lo que son. Pero los tipos humanos no son muchos. Es decir, personas que ejercen profesiones muy diferentes, como tipos humanos, como tipos sociales, son parecidísimos. Es decir, ha aumentado lo profesional y se han reducido los tipos humanos. La sociedad actual es mucho más homogénea. No digamos en la manera de vestir, en el aspecto exterior, eso hay una enorme monotonía. Pero en las figuras de vida también. En la época romántica, en toda la época romántica, ya desde el principio del siglo XIX, probablemente desde la Guerra de la Independencia, que es una especie de detonador, y después ya cuando aparece la vida política, las Cortes de Cádiz, el periodismo político, etcétera, y luego las luchas internas, la más o menos democracia, las guerras civiles, carlistas. Esto produce una tremenda proliferación de tipos humanos. Si ustedes ven, por ejemplo, esta publicación de los españoles pintados por sí mismos, y lo reflejan los dibujos, hay una variedad iconográfica extraordinaria. Yo pienso que si se hiciera ahora una publicación parecida con dibujos o con fotografías, la fotografía sería muy reducida. No habría nada comparable a la fantástica diversidad que refleja este libro. Esto me parece enormemente interesante. Y luego, después, esto se va a empezar a uniformar. Se van a reducir los tipos en la segunda mitad del siglo XIX, se inicia ya la disminución. Muchos lo atribuyen a lo que se llama la desaparición del color local. Ustedes saben, por ejemplo, que desde muy pronto los escritores apegados a lo muy propio español empiezan a quejarse de que las modas de París intervienen, de que la gente viste más o menos igual, de que, por ejemplo, hay uno de los capítulos de los ensayos de Mesonero Romano, se llama El sombrerito y la mantilla. Las mujeres empezaron a usar sombrero, no la mantilla española tradicional. Las modas de París penetran. Pero no olviden ustedes que el siglo XVIII había sido enormemente uniforme, que la gente se viste casi igual en todos los países, salvo en las clases populares, y tampoco hay gran diferencia. Lo popular, lo propiamente popular, es siempre muy parecido. Ustedes saben, por ejemplo, cómo la poesía popular, las danzas populares, la música popular, se parece en todos los países. Y ustedes ven unas muestras de cosas de los Balcanes, o de Rusia, o de Austria, o de España, o de Francia, y se parecen enormemente. Es curioso, la diversificación viene cuando hay un desarrollo social superior y cuando hay, diríamos, clases medias, matizadas. Esto es bastante interesante y yo creo que conviene tenerlo presente. Mesonero Romanos habla, por ejemplo, de lo que llama los contrastes. Compara la situación de 1825 y 1845. Y habla de los que llama los tipos perdidos y los tipos hallados, que más o menos en pareja, no hay mucho paralelismo. Él enumera los siguientes: los tipos perdidos, que eran vigentes en el año 25 y que han disminuido mucho, están en regresión en el 45, son el religioso, el consejero de Castilla, el lechuguino, el cofrade, el alcalde de barrio, el poeta bucólico. Y los hallados, propios del 45, son los siguientes: el periodista, el contratista, el juntero. Las juntas se multiplicaron en España en esas épocas. Los artistas, el elector, el autor de bucólica. Al poeta bucólico
corresponde el autor de bucólica, el autor que gana para ganarse la bucólica. La bucólica se decía en broma, de comer, de pane lucrando, que es un tipo nuevo, porque nadie vivía de escribir antes. Y ahora sí, escribe de lo que sea para ganar dinero. Es el autor de bucólica. Creo que esto es muy interesante y lo refleja como nadie, esta variedad de tipos lo refleja como nadie mesoneros romanos, porque además es enormemente rico. Es decir, este hombre hace una obra muy extensa, muy amplia, y lo examina todo, con holgura, con calma, con minuciosidad, en forma de cuadros de costumbres que son, en definitiva, con algún personaje. Introduce personajes, no hay propiamente acción dramática o narrativa, pero no son tampoco meramente descriptivos, sino que tienen como un personaje del cual se cuenta algo que es muy esquemático, es el núcleo precisamente que cuando se junte con un argumento dará lugar a la novela de costumbres. Ustedes saben que en la época romántica la novela es muy pobre en España, muy pobre. Esto lo advirtió con mucha perspicacia Montesinos. Montesinos hizo una serie de tomos sobre la novela española del siglo XIX que son muy buenos, aunque a mí me defraudaron un poco, lo quiero confesar, por comparación con el primer libro, que fue la introducción al estudio de la novela del siglo XIX, que era maravilloso. Yo lo comenté en un artículo. Y luego los libros en que hizo el análisis de los novelistas del XIX están muy bien, pero yo creo, no sé si se desanimó en alguna medida, no sé bien, no están a la altura de lo que yo esperaba del tomo primero. Pero él señala, por ejemplo, que siendo la época romántica, por ejemplo, el reinado de Fernando VII, tan apasionante, tan dramático, de personas tan llenas de amores apasionados, de conspiraciones, de ejecuciones, de fusilamientos, de, en fin, de peligros, de sociedades secretas, eso no fue considerado materia novelable. No se hizo novela de esto. La novela histórica era de la Edad Media, como el doncel de don Enrique el Doliente, de Larra, o Sancho Saldaña, de Espronceda, o las cosas de los bandos de Castilla, o de, en fin, o a lo sumo del Renacimiento. Lo más próximo a la época es una novela en 6 pequeños volúmenes que yo tengo cosas muy raras, de García de Villalta, que se llama El golpe en Vago, y que tiene como subtítulo Cuento de la 18ª centuria. Pasa en el siglo XVIII, lo más cercano, pero ya no es el presente tampoco. Y además un mundo totalmente distinto de la época romántica, no se hace. Pues bien, cuando se introduzca lo que tenía la novela de novela, la histórica, de argumento, de dramatismo, combinado con el costumbrismo, combinado con los cuadros de costumbres que hacen Mesonero, Larra, o Segovia, etcétera, o el Solitario, entonces resulta la novela de costumbres, que lanza una mujer, como saben ustedes, Fernán Caballero, Cecilia Böll de Faber, un poco ñoña, un poco amanerada, y bueno, en general para el gusto actual nos cuesta mucho trabajo. Casi toda la gente que la lee la desprecia, pero es que no la lee, ¿no? Quiero decir, la ojea un poco y la desprecia, porque repele en cierto modo, hay una cosa un poco edulcorada y tal. Si uno entra en su contenido, es bastante interesante, especialmente si tiene en cuenta su fecha. Y de ella salieron casi todas las cosas. Ya salió la gran novela del siglo XIX. Salió, no es ella, pero salió de ella en gran parte. Y en ese sentido el costumbrismo fue esencial. Y el más amplio de todos, el más rico de contenido, el más variado. Por ejemplo, el de Larra tiene otras cualidades, otras virtudes y, como veremos, mucha más fama. Pero la zona cubierta por Mesonero es incomparablemente más amplia y más jugosa, más llena de visión de la realidad de la sociedad española y muy en particular madrileña, que vive en su obra enormemente. Por otra parte, las memorias de un setentón,
como les decía, usted descubre la primera mitad del siglo. Él habla de lo que no ha conocido directamente porque era niño, de lo que ha recibido por información directa por los padres, pero enseguida, naturalmente, empieza a conocer las cosas. Ya, por ejemplo, de la Guerra de la Independencia habla con todo detalle y con conocimiento. Tenía ya 5 años cuando empieza la Guerra de la Independencia. La vive, además vive una cantidad de aventuras y de cosas dramáticas que ocurren en Madrid. Y naturalmente lo ve desde el punto de vista infantil, pero es una visión ya muy, muy clara. Y no digamos ya cuando termina la guerra, cuando empieza la represión de Fernando VII y todo lo que sigue después. Y en esa parte, en la primera parte, se ocupa bastante de política. Se ocupa desde política, siempre desde fuera. Es decir, siempre sin partidismo. Pero tiene que ocuparse de política porque, imaginen ustedes, lo que fue la España desde 1814 hasta la muerte de Fernando VII en 1833 fue realmente, primero, una represión absolutista contra los liberales, contra los diputados de las Cortes de Cádiz o sus partidarios, que van casi todos a los presidios. Después los 3 años de constitucionalismo, de liberales exaltados, que eran unos insensatos también y que tampoco eran, en el fondo, nada liberales. Después los 100.000 hijos de San Luis, con el duque de Angulema, del episodio de la traslación de Fernando VII, como si estuviera loco, a Sevilla y a Cádiz, la brutal, cruelísima represión absolutista que empieza el año 23 con la horca funcionando en la Plaza de la Cebada y en otros lugares con gran entusiasmo, y la absoluta opresión que se hace hasta que empieza a mitigar un poco María Cristina, la última mujer, la cuarta mujer, mucho más joven, muy joven, guapa, le gustaba mucho a su marido. Las cartas de Fernando VII a su novia, a su sobrina, María Cristina, y su mujer luego son muy apasionadas y le gustaba mucho realmente. En fin. Y esto, entre eso y la mala salud, que tuvo pésima, de Fernando VII, estaba muy mal de salud. De modo que entre la influencia de su mujer y la mala salud se fue ablandando un poco, mitigando. De vez en cuando daba coletazos otra vez de brutalidad y represión. Pero en fin, la situación fue mejorando un poco. De todo esto se ocupa, y se ocupa mucho, porque no tiene más remedio, mesoneros romanos. Pero siempre un poco a disgusto. No acaba de complacerle y, repito, se advierte la gana que tiene de hablar de otras cosas. Tiene repugnancia, tiene profunda repugnancia por lo que está pasando. Repugnancia terrible por el absolutismo y por los tipos realmente abyectos que pululaban. Piensen ustedes en Calomarde, por ejemplo, que era una figura tan repugnante como Calomarde, y otros muchos, ¿no? Pero no tiene fanatismo. No tiene fanatismo. Es decir, recoge lo poco positivo que puede encontrar, lo hace constar. Reconoce que hay momentos de mejoría, de un tipo o de otro, que a veces no duran mucho, pero que la situación mejora un poco. Señala, por supuesto, también la torpeza y la vanidad y la intolerancia de los constitucionales. Ustedes saben que entonces es una época divina, porque los partidos se llaman partido moderado y partido exaltado. Ustedes imaginen como contenido de un partido sea la exaltación. Es una cosa divina, ¿no? Bueno, por cierto, entonces han vuelto el año 33, cuando muere Fernando VII. Ustedes conocen aquella copla, aquellos versos que se decían: murió el rey y lo enterraron. ¿De qué mal? De apoplejía. ¿Resucitará algún día diciendo que lo engañaron? ¿Eso no? ¿Que le sacaron las tripas y el corazón? Si esa bella operación la hubieran ejecutado antes de ser coronado, más valdría la nación. Esta era la opinión el año 1833. Pero no olviden ustedes también que se contaba de una viejecita
que rezaba todos los días porque Dios conservara la vida de Fernando VII, porque temía que viniera alguien peor. Nunca se sabe. Pues bien, él tiene, repito, repugnancia. Hay una repugnancia profunda. El hombre de honrado y bondadoso que era mesonero siente mucha repugnancia de casi todo lo que pasa en esta época. Tiene horror de la violencia, de la opresión. Él era liberal. Ustedes saben que en el sitio de Bilbao, Unamuno lo cuenta, Paz en la Guerra, en el año 74, cantaban: somos liberales sin color ni grito. Esto es lo que era Mesonero. Era un liberal sin color ni grito, sin partidismo. Era liberal, era verdaderamente liberal. Y por tanto no le gustaban los que se llamaban liberales el año 23 y que lo eran muy poco. Muy poco. Y naturalmente, por ejemplo, los doceañistas, es decir, los que habían representado el liberalismo primero, el de las Cortes de Cádiz, estuvieron muy mal vistos y bastante perseguidos. En la época esta constitucional, ustedes saben que ocurrió aquella cosa horrible de Vinuesa. No sé si el nombre de Vinuesa, Matías Vinuesa, ¿les dice a ustedes algo? Yo no sé. Es que cuando hablo de cosas históricas nunca sé, porque son cosas que debían ser muy conocidas y me da casi vergüenza contarlas, pero a veces pienso que quizá no las han oído. Don Matías Vinuesa era el cura de Tamajón y era un insensato realista, absolutista, maniático completamente, de muy pocas luces, y este hombre inventó una especie de conspiración para restablecer el absolutismo. Entonces lo juzgaron, hicieron un proceso, estaba en la cárcel, lo juzgaron y querían, los exaltados, querían que lo condenaran a muerte y lo ahorcaran, claro. Y al tribunal le pareció que era un pobre insensato, que no había hecho nada, que era un dementoide, y no se atrevieron a absolverlo, porque pensaron que si lo absolvían iba a armarse un escándalo, y entonces lo condenaron a 10 años de prisión. Y esto produjo tal indignación entre los exaltados que un grupo grande de ellos asaltaron la prisión y lo mataron a martillazos. Así, por las buenas, a martillazos. Pero lo peor del caso es que hubo una serie de canciones y coplas, etcétera, cantando esta hazaña y hablando del martillito y diciendo que el martillito era el instrumento para establecer la libertad. Bueno, esto naturalmente, todo esto le produce mucha repugnancia a misioneros romanos. Y por eso procura no hablar de política más que cuando no tiene más remedio. Y quiere ocuparse de otras cosas que le parecen más importantes. Esto es lo que me parece a mí más importante también. Que a él le parecen más importantes otras cosas. Salvo en los momentos en que la política lo avasalla todo. Hay ciertos momentos en los cuales la política no deja lugar para otras cosas. Son los momentos más tristes de la historia. Pero salvo estos momentos excepcionales y que en general no duran, hay cosas mucho más importantes. Y esto es quizá el acierto máximo de Mesonero. Curiosamente, por cierto, en sus memorias hay una omisión que a mí me sorprende mucho. No habla para nada de la separación de América. Ustedes imaginen. Lo que significaba que lo que había sido el mundo hispánico, la monarquía española en los dos hemisferios, entre 1810, en que empiezan los movimientos de rebelión en México y sobre todo en Venezuela, hasta el año veintitantos, en que se termina con Ayacucho, con lo del levantamiento de las cabezas de San Juan, de Riego y los demás. Es decir, entre el 10 y el 23 se liquida esa enorme monarquía en los dos hemisferios. Es curioso lo poco que esto constó en la vida española. Hace muchos años escribió un libro sobre esto Melchor Fernández Almagro y señalaba el poco hueco, la poca resonancia que tuvo en España. En las memorias de mesoneros romanos no se habla de esto. Simplemente no se habla. No tiene más explicación
que la falta de visibilidad que tiene América porque la gente está obsesa con lo que está pasando. La gente tiene una obsesión política, está con, primero, bueno, al comienzo es la guerra de la independencia, naturalmente, en que además no se ve lo que está pasando. Están los diputados americanos, que llaman españoles de ultramar, están en las Cortes de Cádiz igual que los españoles, etcétera. Firman la Constitución todos ellos por igual. Pero después viene, naturalmente, la represión de Fernando VII, las conspiraciones, las sociedades secretas, los masones, que son los más importantes, los comuneros, los landaburianos, los anilleros, bueno, para todo lo que ustedes quieran. En Galdós están muy bien contados todo esto, aparece con mucho relieve. Y hay un libro de don Vicente de la Fuente, que es una historia de las sociedades secretas, no enteramente de fiar, pero bueno, pero con muchos datos. Por si alguno de ustedes tiene ganas de profundizar en este asunto. Pero lo curioso del caso es que España está absorta en estos problemas, tiene una especie de obsesión y casi, diríamos, no se entera. Es curioso de las cosas que no se entera uno, no porque no se entere en el sentido de que las conozca, de que los sepa. Claro, si ustedes hicieran una experiencia que yo he hecho, porque tengo unos cuantos tomos, de las gacetas de esta época, es uno de los documentos más atroces que se pueden considerar. Las gacetas, como saben ustedes, no eran lo que era la Gaceta, que ahora se llama, no sé por qué, Boletín Oficial del Estado, pero siempre se llama Gaceta de Madrid, que es el periódico legislativo donde se publicaban las disposiciones legales y las leyes. No, tenía información y tenía artículos. Hay un dicho que se ha dicho en España, siempre, miente más que la Gaceta. Ustedes lo habrán oído, supongo, ¿no? Bueno, ahora la Gaceta no miente, porque no puede, ¿no? Ni siquiera miente. Porque nada más que los decretos y las leyes y los... Bueno. Y entonces, en estos años, la Gaceta está llena con ciertas noticias de que el barco tal va a zarpar para tal sitio con tal carga y emite pasajeros y, bueno, ese tipo de cosas muy sabrosas, ¿no? Pero aparte de eso, tiene representaciones que hacen, por ejemplo, desde el año 14, representaciones que hacen corporaciones, todo tipo de sociedades o grupos, en general pidiendo que se acabe con los liberales, que se los reprima, que se los meta a la cárcel o que se los ahorque. Esto es constante, ¿no? Y luego después, al revés, desde el año 20, al contrario. Y entonces hay una especie como de obsesión y de tremenda politización. Y eso es lo que probablemente explica el poco relieve que tiene en las conciencias de los españoles, salvo los que están implicados directamente en el asunto, la separación de América, la pérdida de la parte americana de la monarquía. Pero en fin, el hecho es que no aparece. Pero lo importante, yo creo, es que Mesoneros Romanos presenta una sociedad que vive, y que vive aun en los peores momentos. Es decir, la obra de Mesonero representa la negación de esta expresión monstruosa que se usó tanto en esta época de los mal llamados años. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando vuelve al absolutismo Fernando VII, hablaban de los 3 años del trienio constitucional como los mal llamados años, es decir, ni siquiera eran años. Bueno, esto me parece monstruoso. Esto ha vuelto en nuestra época, ¿no? Mucha gente que también cree que ha habido los mal llamados años. Los años son años, y son los años de nuestra vida. Serán buenos o malos, pero años, añísimos. No hay otros, sobre todo. Pero además la vida sigue, en todo caso. Y además, para los que no se ocupaban de política, que eran los más, evidentemente, las cosas eran atroces, pero no tanto. Quiero decir, eran absolutamente atroces para los que se ocupaban de política. Para los demás eran lamentables, pero eran llevaderas y se podía seguir viviendo con todas las limitaciones, con ciertos remansos de paz que de vez en cuando había, porque
si ustedes toman un periodo largo, eso se ve muy bien en las obras de Mesonero. Bueno, en los peores tiempos hay fases de bonandanza, porque el hombre se cansa de todo, hasta de hacer el mal. A veces descansa. No sé quién decía que el malvado descansa algunas veces, el tonto jamás. No sé quién lo decía, pero es bastante verdadero. Pero el hombre se cansa de oprimir, se cansa de vejar, se cansa de encarcelar, se cansa de matar, o no le queda a quién. Y entonces a veces hay épocas de bonanza hasta en las peores temporadas. Y entonces hay además, en cierto modo, hay mejorías que se van haciendo, porque en esta época, incluso entre los ministros, pues hay gente decente y eficaz. Por ejemplo, un ministro que fue muy admirable, un ministro de Fernando VII, fue López de Ballesteros. López de Ballesteros hizo muchas cosas buenas, que había que hacerlas. Y, por ejemplo, es curioso, este hombre que era tan atento al desarrollo de Madrid, va viendo cómo Madrid va mejorando. Se van haciendo construcciones, las calles son mejores, hay un alumbrado que existe, antes no existía. Lo que se llamaba el arroyo se llamaba así, sacar a una mujer del arroyo, esa frase hecha, es que era un arroyo, es que las calles tenían un arroyo en medio, por donde iba el agua muchas veces fecal. Las calles estaban empedradas con guijarros puntiagudos, todo eso fue mejorando. Se hicieron alcantarillas, desapareció el arroyo, se hicieron aceras donde no las había, etcétera. Había algunas también, ¿no? Es decir, hubo muchas mejorías. La economía mejoró. Por ejemplo, es interesante que hay una de las primeras épocas de recuperación de la economía española es precisamente la que sigue a la pérdida de América, lo cual prueba hasta qué punto la idea que se ha ocurrido de que España vivía de las Indias es falsa. Hubo una cierta prosperidad en los últimos años del reinado de Fernando VII, desde el año 25-26 hasta su muerte, hay una recuperación económica bastante grande, gracias a que se han aumentado las industrias y ha habido una administración, sobre todo por parte de López de Ballesteros, bastante buena. Esto es bastante importante. Hay además en Madrid lujo, hay cierto lujo. Hay una alegría de la vida cotidiana que se mantiene porque el hombre tiene una capacidad de reacción. Yo dije una vez, hace mucho tiempo, que lo que más honra al hombre es la capacidad de saber encontrar hasta en la desgracia una brizna de gracia. Y esto lo ha hecho siempre el hombre en todas las épocas. Yo he pasado épocas muy atroces, empezando por la guerra civil y la que siguió inmediatamente. Yo tengo muchos recuerdos felices de entonces, a pesar de todo, ¿no? Porque además había una avidez de vivir que aprovechaba el menor respiro. Cosas que ahora nos dejan indiferentes, que nos damos por supuestas, nos llenaban de alegría. Yo muchas veces pienso, cuando voy por la calle, voy en el metro y veo gentes que tienen, por ejemplo, grandes defectos físicos, un cojo, un jorobado, un ciego, en fin, un sordo. Pienso, si a esta persona le devolvieran el uso de sus piernas, de sus brazos, de sus ojos, de sus oídos, estaría enloquecido de alegría. Pero los demás que tienen el uso de todo eso no están nada contentos, están renegándose probablemente. Estas son cosas que lo hacen pensar a uno. Precisamente en las épocas bastante desastradas hay una avidez de vivir y de alegrarse, y esto lo refleja muy bien, lo refleja admirablemente bien Mesonero. Había lujo, había elegancia en algunas cosas, la gente se divertía, había bailes, había representaciones de teatro, la gente iba a la ópera y se entusiasmaba con la ópera, con los cantantes. Fíjense ustedes, por ejemplo, que ahora está la gente haciéndonos unas pinturas tétricas de 40 años que hemos pasado, y que a mí me parecían bastante mal, conste. Sí, pero
pero me parecían años en los cuales pues, ha habido muchas personas que han vivido bastante felizmente parte de ese tiempo. Todo el mundo, algunas partes. Y ahora quieren presentar mucha gente como si hubiera sido una época en que todo el mundo estaba con el pañuelo, jugándose las lágrimas o dando alaridos. No, simplemente no. Pues bien, en la época de Fernando VII pasaba eso también. Era horrible, era repugnante, y este tiene una gran repugnancia. Sí, sí, pero no era eso todo, no era íntegramente eso. Había una alegría de la vida cotidiana y había además, y esto es lo que también se ve, y esto es quizá el gran talento de este hombre, había un liberalismo ambiente, porque era una época liberal. Y en la época precisamente en que el liberalismo estaba perseguido y aplastado, y que el liberal que se manifestaba como tal estaba expuesto a ir a la cárcel o a ir a la horca con bastante frecuencia. A pesar de todo, había un liberalismo ambiente que penetraba en gran parte las formas de la vida, lo que se demostró y se manifestó cuando a la muerte de Fernando VII, al año 33, hizo su aparición un liberalismo que estaba ya naturalmente, y con él el romanticismo. El romanticismo hace explosión en España, un romanticismo que ya existía naturalmente y estaba unido a un temple liberal. Y esto es lo que ve muy bien y no escamotea Mesoneros romanos. Es decir, las tensiones interrumpen una vez y otra la concordia, pero la vida colectiva sigue fluyendo, con interrupciones, con ciertos atascos, pero sigue fluyendo. Y por eso la visión de este medio siglo que da Mesoneros romanos es sumamente rica y muy veraz, sin apenas omisiones. Pero además hay otra cosa, y es que Mesoneros romanos tenía él libertad interna. Era libre, era liberal, pero sobre todo era libre y aprovechó toda la libertad posible en cada momento. No se dejó arrastrar, no se dejó oprimir, tuvo su prudencia. No, además no le interesaba primariamente la política, repito, pero ejerció su libertad con moderación, con buena educación, hasta el máximo. Piensen ustedes, por ejemplo, hay un texto del cual les voy a leer a ustedes unos fragmentos, porque no resisto la tentación. Escribió el año 1837 un ensayo, una de las escenas madritenses, que tiene como título El romanticismo y los románticos. Es satírico, es una burla bastante desmesurada y graciosa, pero piensen ustedes lo siguiente. El romanticismo había empezado en España el año 1834, al año siguiente de morir Fernando VII. La primera obra teatral romántica que se estrena es La Conjuración de Venecia de Martínez de la Rosa. Están empezando Hartzenbusch, García Gutiérrez, algunas primeras obras de Zorrilla. No, Zorrilla no, todavía no. Zorrilla, justamente el año 37, todavía no ha escrito nada, porque se da a conocer, ha escrito poemas líricos que no conoce nadie. Y se da a conocer, como saben ustedes, en el entierro de Larra, precisamente el año 37. Don Juan Tenorio es del 44. Es decir, el romanticismo está en su primer tramo. No olviden ustedes, además, que Mesonero lee este cuadro en el Liceo, que es la Sociedad de los Románticos. Es decir, esta tomadura de pelo tan divertida, tan ingeniosa, se la lee a los interesados. No olviden esto. No es una cosa que escribe 40 años después. Y dice cosas como esta. Les voy a leer a ustedes unos trocitos. Es largo, pero no voy a leer más que un poco. Empieza diciendo, si fuera posible reducir a un solo eco las voces todas de la actual generación europea,
Apenas cabe ponerse en duda que la palabra romanticismo parecería ser la dominante desde el Tajo al Danubio, desde el Mar del Norte al Estrecho de Gibraltar. Ven ustedes cómo formula la cosa. Bueno, pero luego habla de cómo la gente está adoptando las formas románticas y habla de un sobrino suyo que se hace romántico naturalmente y cuenta de él muchas cosas, pero voy a leer unas frases. Habla de cómo trata de presentar su figura y su manera de presentarse, de vestirse, de arreglarse. Dice, porque decía él, la fachada de un romántico debe ser gótica, ojiva, piramidal y emblemática. Y habla de cómo empezó a revolver cuadros, grabados y cosas para encontrarse. Y dice, por de pronto eliminó el frac, por considerarle del tiempo de la decadencia. Y aunque no del todo conforme con la levita, hubo de transigir con ella como más análoga a la sensibilidad de la expresión. Ustedes las frases, la fraseología que utilizan. Luego suprimió el chaleco por redundante. Luego el cuello de la camisa por inconexo. Luego las cadenas y relojes, los botones y alfileres por minuciosos y mecánicos. Después los guantes por embarazosos. Luego las aguas de olor, los cepillos, el barniz de las botas y las navajas de afeitar y otros 1000 adminículos que los que no alcanzamos la perfección romántica creemos indispensables y de todo rigor. Luego habla de cómo se peina, de con unas guedejas negras, etcétera, etcétera. Y dice luego que empieza a escribir, dice, rasguñó unas cuantas docenas de fragmentos. Los fragmentos eran un género literario decisivo del romanticismo, en prosa poética, y concluyó algunos cuentos en verso prosaico. Y todos empezaban con puntos suspensivos y concluían en maldición. Y unos y otros estaban atestados de figuras de capuz y de siniestros bultos y de hombres gigantes y de sonrisa infernal y de almenas altísimas y de profundos fosos y de buitres carnívoros y de copas fatales y de ensueños fatídicos y de velos transparentes y de aceradas mallas y de briosos corceles y de flores amarillas y de fúnebre cruz. Generalmente todas estas composiciones fugitivas solían llevar sus títulos tan incomprensibles y vagos como ellas mismas. Verbigracia. ¿Qué será? No. Más allá. Puede ser. ¿Cuándo? ¿Acaso? Oremos. Y luego al final hace un drama y es el siguiente. Ella y él, con admiraciones, claro. Drama romántico natural, emblemático sublime, anónimo, sinónimo, tétrico y espasmódico. Original en diferentes prosas y versos, en 6 actos y 14 cuadros, aquí había una nota que decía, cuando el público pida el nombre del autor. Y seguía más abajo, siglos IV y V. La escena pasa en toda Europa y dura unos 100 años. Como ven ustedes, la ley de las 3 unidades, ¿no? Interlocutores. La mujer, entre paréntesis, todas las mujeres, toda la mujer. El marido, todos los maridos. Un hombre salvaje, el amante. El dux de Venecia, el tirano de Siracusa, el doncel, la archiduquesa de Austria. Un espía, un favorito, un verdugo, un boticario. La cuádruple alianza, el sereno del barrio. Coro de monjas carmelitas, coro de padres agonizantes. Un hombre del pueblo, un pueblo de hombres. Un espectro que habla, otro ídem que agarra. Un demandadero de la paz y caridad, un judío, 4 enterradores, músicos y danzantes, comparsas de tropa, brujas, gitanos, frailes y gente ordinaria. Los títulos de las jornadas, porque cada una llevaba el suyo a manera de código, eran, si mal no me acuerdo, los siguientes. Primera, un crimen. Segunda, el veneno. Tercera, ya es tarde. Cuarta, el panteón. Quinta, ella. Sexta, él. Y las decoraciones eran las 6 obligadas en todos los dramas románticos, a saber, salón de baile, bosque,
la capilla, un subterráneo, la alcoba y el cementerio. Bueno, esto tiene mucha gracia. Luego después hay una criada de la casa, una criada gallega, a la cual le dice unos versos y ella se desespera. Y, por ejemplo, le dice, y en tan fiera esclavitud solo puede darte mi alma un suspiro y una palma, una tumba y una cruz. Y la pobre mujer se desespera, ¿no? Y luego le dice, por ejemplo, sombra fatal de la mujer que adoro, ya el helado puñal siento en el pecho, ya miro el funeral lúgubre lecho que a los dos nos reciba al perecer, y veo en tu semblante la agonía y la muerte en tus miembros palpitantes que reclama a dos míseros amantes que la tierra no pudo comprender. Y luego dice, maldita seas, mujer, ¿no ves que tu aliento mata? Si has de ser mañana ingrata porque me quisiste ayer, maldita seas, mujer. Y finalmente, ven, ven y muramos juntos, huye del mundo conmigo, ángel de luz, al campo de los difuntos. Allí te espera un amigo y un ataúd. Como ven ustedes, es una sátira del romanticismo extremado, y esto lo escribe el año 37, que a mí me asombra, cuando acababa de empezar en España, llevaba 3 años. Y además se lo lee a los románticos en el liceo, que lo toman en general la broma, y habla de que algunos estaban así un poco envenenados, pero en general no. Y la gente veía la buena intención. Y él trató de hacer, porque él era bastante romántico también, un romántico, bueno, templado y con una buena fortuna y tranquilo y buena salud. Pero lo era también, en el fondo sí lo era. Es decir, en muchos sentidos, Mesoneros Romanos es el reverso de su amigo Larra. Hablaremos de él el próximo día. Y, en definitiva, son enormemente distintos. Y eran amigos. Y lo admiraba Mesonero a Larra. Pero, claro, su visión es completamente distinta. Hay algo que me parece importante, que es el sosiego interior de Mesonero. Era un hombre sosegado. Y esto le permite descubrir el de España. Ah, claro. Por eso hablo de la España sosegada. Porque España fue fundamentalmente sosegada en este tiempo. Por debajo de todo. No era cobarde. Conste que no. No era cobarde. Lo que no era agresivo. Pero no era cobarde. Fue miliciano nacional. Como miliciano nacional fue con la conducción del rey. Ustedes saben que cuando los franceses amenazaban, invadieron España con el duque de Angulema, los 100.000 hijos de San Luis, el gobierno, para quitar al rey de Madrid y ver si lo libraba de caer en poder de los franceses, que lo iban a poner naturalmente en el absolutismo, que es lo que él quería, estaba de acuerdo con ellos, dijeron que tenía que trasladarse a Sevilla y luego a Cádiz. Y entonces él no quiso, él se negó. Entonces lo declararon inhabilitado, incapacitado, lo cual era una cosa naturalmente de la cual se vengó Fernando VII del modo más feroz. Dijeron que estaba completamente incapacitado, que tenía una alteración, y que por tanto no era responsable. Entonces se nombró una regencia para unos días, y se lo llevaron. Y como miliciano nacional fue con la expedición Mesonero. Y después de que naturalmente los franceses triunfaron y pusieron otra vez a cuando ya le dijeron que ya no tenía la regencia, y dijo, entonces ya no estoy loco, dijo Fernando VII, ya no estoy loco. Y entonces él tuvo que volver con muchas dificultades, con bastantes peligros, muchos peligros, con bastante ingenio. También cuenta todo lo que fue su vuelta hasta Madrid desde Cádiz, y pasó muchas dificultades. Quiero decir con esto que se expuso a peligros y que no era nada cobarde. Lo que era pacífico. Era un hombre sosegado y pacífico y no agresivo. Y esto fue verdaderamente importante, porque estaba naturalmente muy expuesto a las persecuciones que se desencadenaron feroces a partir del año 23. No las desafiaba abiertamente, no provocaba, pero tampoco rehuía lo que le podía corresponder. Es decir, tenía independencia de juicio frente a todos.
no confundía a España con ciertos grupos minoritarios que usurpaban su nombre, unos u otros. No lo confundía. Los padecía, los aguantaba, le repugnaban. Y por debajo estaba España, que lo apasionaba, que le gustaba, que lo interesaba. La historia del siglo XIX, vista en los manuales usuales de historia, parece el caos. Parece una época en que la vida no era posible. Sí, pero fue real. Se siguió viviendo. Y eso es lo que muestra, quizá mejor que ninguna otra obra, la de Mesoneros Romanos. Y ha quedado en la nuestra, en nuestra memoria, mucho más la de Larra. Se ha olvidado la de Mesoneros. Yo creo que no se las podría enfrentar ni contraponer. Entre otras razones, porque Mesonero admiraba y quería y estimaba a Larra. Yo creo que lo que se debería hacer con ellas es completarlas. Pero eso es lo que casi nunca hacen los españoles. Muchas gracias.